déjenme pensar. Entonces, y por muchos años, ¿no? Nos hacía mi mamá esta parte, ¿no? De que pasaba, y luego el nombre que recibía, ¿no? O sea, o cómo se expresaba de esta persona, ¿no? Marimacha. Y pues, ¿no? Una persona lesbiana y pues no tenemos por qué ponerles otros nombres, ¿no? Y bien, pues entonces, estos estereotipos y representaciones sociales en el entorno del género, pues daban lugar, pues mucha parte, pues dentro de tu familia, ¿no? Tú como niña te tienes que, dar a respetar, tienes que ser esto está muy enfocado a lo que es como lo sexual, ¿no? Pocas mamás se daban como esta libertad de hablar con sus hijas, ¿no? De, oye, ven, siéntate, tu cuerpo es esto, bla, 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 explicarte, ¿no? Hablar contigo, tener esta plática que a lo mejor pudiera ser incómoda, donde tu mamá te explique y te diga, oye, una relación sexual es esto, bla, 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 ¿qué sucede, no? Pocas fueron las mamás que hablaron, ¿no? Que fueron como de esta parte como liberal. Por ejemplo, ahí yo tengo mucha referencia de mi mamá, ¿no? Pero ella, por ejemplo, sí, sí fue de cierta manera muy libre en ese aspecto y sí nos hablaba mucho de esta parte, ¿no? De cuando te baje, te va a pasar esto, nos hablaba como de cierta manera muy abierta, ¿no? Tu relación sexual es son así, 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 posiblemente te duele, pero ella, por ejemplo, me hablaba desde su vivencia, ¿no? Entonces, pues nos enfocó y nos decía que por ejemplo, yo veía mucho que cuando mi hermana salía, le decía, ¿no? Y Karina, y cuídate, y si esto, y el otro, y bla, bla, y ponte condón, y jajaja, y o sea, como de una manera muy pelada, pues, pelada y sin vergüenza, pero nos decía, ¿no? O sea, y nosotros teníamos esa confianza. Y creo que sirvió mucho en el aspecto de que, por ejemplo, pues, por ejemplo, mi hermana, la más grande, tiene 32, creo, no tiene hijos, nunca tuvo así como que, ay, nada, ¿no? Pues no hubo embarazos adolescentes, tampoco con mi hermana la más chica, que tiene 23 años, yo pues apenas, ¿no? Ahorita que tengo esta vida como más de pareja y tengo 29 años, o sea, sí, mi mamá habló mucho con nosotros y fue muy honesta, ¿no? No se embaracen chicas, disfruten, salgan con sus amigos, diviértanse, un hijo es bonito, pero miren, bla, 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 o sea, nos habló mucho de esa libertad que ella tenía, aunado de que, por ejemplo, ella no tuvo esa educación y fue por eso que ella nos daba, ¿no? Lo que a lo mejor ella no recibió. Entonces, esa parte se me hace muy padre porque yo, por ejemplo, tengo pues amigas de mi edad y todo esto, o a veces hasta más grandes y dicen, es que a mí nunca me hablaron, ¿no? A mí nunca me expresaron, a mí nunca me dijeron. Entonces, es una parte bien importante. Nosotras como mamás y como docentes tenemos esta responsabilidad, hablarles cómo son las cosas, ¿no? Por ejemplo, pues más adelante vamos a ver lo que es la educación sexual. También como maestra, algún día te va a tocar hablarles de esto a tus chicos. Entonces, de repente todavía dices, ¡ay, Dios! A mí, de hecho, esta semana me tocó, pero háblenles con la verdad, háblenles como es, como debe de ser. Por ejemplo, había un niño que me decía, maestra, ¿qué es el clítoris? ¿No? Porque yo les decía, va a haber 2 dibujos para los órganos sexuales de las mujeres, que es la parte, porque esa es otra. Por ejemplo, en muchos o muchas veces yo me acuerdo cuando nos tocaba ver esta parte, ya como niños viéndonos al pasado, siempre veíamos la parte de la matriz, el útero y las trompas de falopio. Hasta ahí. Entonces, pues era lo que conocíamos. Y del hombre, pues sí veíamos su pene, sus testículos y todo lo que tienen, su uretra y su vejiga y todo esto, ¿no? Sí se veía como completo. Y era de cierta manera más sencillo. Entonces, pues no, o sea, enséñales también su vulva y la parte de la vulva, ¿no? Entonces, pues yo les hice los 2 dibujos y todo. Obviamente antes de hacer el tema, pues yo hablé con los chicos, ¿no? O sea, es algo que no te debe dar risa, que no te debe dar vergüenza, porque pues es una parte de tu cuerpo, o sea, si es como si yo te hablo del ojo y, ay, qué vergüenza el ojo, ay, qué vergüenza mis pulmones o esto, ¿no? O sea,
es algo normal, es algo de tu cuerpo y no pasa nada. No quiero risas, no quiero burlas, no quiero comentarios fuera de lugar, chalala, 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 ¿no? Todo esto antes de. Y lo tomaron con mucha madurez, o sea, sí, o sea, al final, dudas, chicos, sean abiertos, no, ninguna maestra, pero bien listillos, o sea, y aparte es de que es algo que les causa mucha curiosidad, es la realidad, o sea, les causa curiosidad saber, o sea, por qué, qué pasa, qué esto, qué el otro. Y por ejemplo, el primer día era como cambios físicos, y luego el aparato reproductor de la mujer, y luego ya el aparato reproductor de la mujer, del hombre y luego de la mujer. Fue como lo vimos esta semana. Entonces, por ejemplo, pues van seguiditas las hojas, ¿no? De la guía, pero nunca empezamos con ciencias naturales, siempre empezamos con español, con matemáticas y así. Entonces, me acuerdo que el día que nos tocaba el aparato reproductor del hombre, luego les dije, repartan guías. Sí, maestra. Y ya, bien contentillos ahí y repartieron las guías. Y luego, o sea, no les dije ni la página, ya la tenían abierta. Hoy vamos a ver el aparato reproductor del hombre, ¿verdad? Y yo sí, o sea, ya tenían la página abierta, o sea, y cuando diario me preguntan, maestra, ¿qué página vamos a ver? ¿Y por qué vamos a empezar? O así. O sea, ellos ya querían saber. Y está bien, dije, ok, pues vamos a empezar con esto, ¿no? Y así lo fuimos llevando estos días con ellos y súper bien, o sea, nos fue muy bien, les hablé a los papás, oigan, vamos a ver estos temas, ayúdenme, hablen con los chicos, por si también tienen una duda y conmigo no se abren, ustedes adelante. Entonces, nos funcionó muy bien, estuvo muy padre y es eso, o sea, hablarles cómo es, o sea, al final sí de repente, por ejemplo, me decían, hubo un niño que me dijo, ay, es muy bonito ver que alguien que va a tener hijos, pero luego, ¿sabes cómo lo hacen? Y ya no es tan bonito, y se rieron, ¿no? Y yo, uy, no, qué vergüenza. Pero está bien, o sea, al final es algo normal, o sea, es algo que ellos deben de saber y que nosotros como adultos los debemos de preparar para esto, ¿no? Lejos de estos estereotipos. Aquí la idea es que no los encierres en, eres niña, tienes que tener muñecas, tienes que jugar a la mamá, tienes que jugar a esto, 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 esto. Olvídense de eso. Eres niño, no lloras, no puedes sacar tus sentimientos, tienes que ser rudo, no te dejes, no seas débil, o sea, bye esos comentarios, ¿no? ¿Cómo debemos educarlos? Pues aquí, como aquí dice, son iguales, ¿no? Oye, fulanito, ¿qué color prefieres? El rosa, perfecto, muy bien. Si alguien hace comentario al respecto, es un color, ¿qué pasa? Que tenga el rosa, ¿no? O sea, irlos orientando a, ¿cuál es el color? A mí me gusta el azul. Ok. Entonces, irles quitando estas ideas que también, obviamente, somos nosotros, no es la sociedad, es lo que hay afuera. Los anuncios publicitarios también trae esta parte de estereotipos, ¿no? Donde, pues, las pistolas, si tú vas y ves las pistolas de agua, quienes están en la imagen, ¿no? Son niños. Pero nosotros, como les digo, o sea, como docentes, como padres de familia, vamos cambiando. Oye, ¿te gusta la pistola? Y es una niña, adelante, agárralo, ¿no? Hace poquito conocí unas niñas que tienen patineta, tienen este tipo de estas pistolas, no me acuerdo cómo se llaman, pero son de juguete, tienen mucho juguete de niño. Y digo, qué padre, o sea, también les está forjando un carácter y está súper padre, y no por el hecho de que jueguen y tengan patinetas y sepan andar en patineta, sean niños, o sea, o se vayan a hacer lesbianas o algo así, claro que no. Entonces, creo que es todo lo contrario, ¿no? Les da como más carácter y más seguridad en lo que son. Y el saber, ¿no? Por ejemplo, de repente también en las tardes nos poníamos, les enseñé a jugar ajedrez a los niños. Entonces ya de repente hacíamos nuestras partidas y se ponía bien padre. Y las niñas eran pocas las que se animaban. Es que no sabemos, es que esto. Y normalmente es, bueno, pues no saben, bye. Y no, o sea, no, pues a ver, vente, te enseñamos. A ver, fulanito, ayúdame a enseñarle a esta niña y así, para que ellas también jugaran, ¿no? Y yo de repente les decía, había otras niñas que les decía, oigan, ¿quieren venir a jugar ajedrez o esto? No, y ya ellas, no, nosotros con plastilina, ¿segura? Sí.
Y sí, ellas se entretenían ahí, hacen su juego, y ok, pero yo respetaba, ¿no? O sea, no les imponía ni mucho menos. Y si tenían el interés de hacerlo, pues les enseñaba. Por ejemplo, también cuando tuve un quinto, y pasaba esto, ¿no? A los niños les dejaban un patio completo para jugar fútbol y ya lo demás era para los otros, ¿no? De repente luego las niñas querían jugar fútbol y no las dejaban, entonces un día yo les dije pues que tenían que dejarlas y que las dejaran jugar fútbol. No, pero es que no, y renegando, pero pues las aceptaron. Y también para que las aceptaran me bajaba y me ponía a jugar yo con ellos fútbol. No, nos dábamos unas divertidas y estaba tan padre y así hasta apostábamos y yo les decía, vamos a hacer como un torneo y el que gane lo del fútbol, nieve para todos y así, entonces yo les ayudaba, porque aparte, cuando los veía jugar, cuando eran puros niños, hacían mucha trampa. Entonces me metí y dije, no, mira, vamos a hacer los equipos así para que fuera como más igual, ¿no? Entre ellos, porque eran tramposillos. Y ya con las niñas y todo eso, entonces se ponía muy padre y ellos también cambiaron esta idea, entonces ya después las invitaban, ¿no? A estar jugando con ellos. Entonces, ese es el papel que nosotros tenemos que hacer, como debemos de ir educando hoy en día, sin estos estereotipos, ¿no? Ay, eres niña, pues compórtate así, eres niño, no hagas esto, no hagas lo otro. Vamos a ver un poquito de la violencia de género. Hace un momentito les comentaba, ¿no? Que, por ejemplo, recordando este tipo de programas de mujer, casos de la vida real y todo eso, pues la parte más violentada siempre va para la mujer, ¿no? De cierta manera. Pero creo que también el hombre vive mucha violencia, pero no la dice por el hecho de que son hombres. O sea, el hecho de decirles también, no llores, tú eres hombre, tú tienes que cumplir con este papel, tú tienes que dar siempre la iniciativa, o sea, se les da como mucha responsabilidad y a los hombres, y esto hace que de repente pues haya como cierto estrés, ¿no? Por eso hay tantos hombres mal encarados, hombres como tan reprimidos, que no les enseñan a expresar sus sentimientos. Y es difícil, ¿no? O sea, vivir de esta manera. Por ejemplo, a las mujeres, pues, tú puedes chillar, tú llora, tú puedes ser débil, tú puedes expresar tus sentimientos y no pasa nada. Nada más te van a decir ridícula y que estás loca. Pero como hombre, cállate también, ¿no? A veces es el mensaje que se les da a los hombres, cállate, o sea, tú no puedes sentirte mal, tú eres hombre. Entonces, eso también es violencia. Bien, por ejemplo, aquí viene algo muy interesante. O más adelante. Pero mencionaba que, por ejemplo, en caso de hombres, a veces hay, por ejemplo, ellos son las personas que sufren más accidentes, obviamente, ¿no? Por esto, porque ellos tienen que ser valientes. O también hay más suicidios en hombres, por lo mismo, ¿no? Por esta educación, por esta cultura de que no pueden expresar sus sentimientos, ellos no pueden ser débiles, ellos no pueden expresar esta tristeza o este miedo. Y nosotras también a veces cooperamos a esto, ¿no? Como mujeres, de que el hombre que está a nuestro lado sea y cumpla las expectativas que la sociedad también a veces nos brinda. Entonces, tenemos que ser tolerantes, ¿no? En esa parte, porque luego siento que las mujeres de repente estamos como exigiendo muchísimo, pero ¿dónde queda el lado de los hombres? Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice que la violencia es el producto de la jerarquía entre ambos sexos. Aquí, pues, obviamente, como les digo, o sea, la mayor representación de violencia de género está pegado hacia la mujer, ¿no? Y estamos yéndonos también hacia un lado ya de repente como de victimismo. Entonces tampoco somos sí, de la historia y todo eso, hubo un tiempo en el que pues obviamente, ¿no? Las mujeres eran las que vivían más este tipo de violencia, desde la educación, desde la forma pues sí, de esta idea cultural que nos hacían, pues educarnos, ¿no? Tal cual para ser mamás, para estar hacer los hogares, las cosas del hogar
y listo, ¿no? Nada más para eso servías. Sí, vamos viendo la evolución de la mujer, ¿no? Dándonos referencia hacia esto, pero pues no estamos hablando nada más de la mujer, sino de una equidad, ¿no? De una igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, dice, de un modo esquemático podríamos decir que en una sociedad patriarcal, mujeres, niños y niñas son posesiones del padre o patrón. Esto naturaliza que las diferencias de roles y derechos de mujeres y varones se conviertan en desigualdades jerárquicas, por lo tanto de poder. Por ello, en el planteo como este se espera que las mujeres sean obedientes y sumisas, ¿no? Y se destaca que el varón tiene derechos sobre ellas, por lo tanto puede disciplinarlas y castigarlas. En este caso, pues cuando te casas, ¿no? O sea, tú le tienes que hacer caso a tu marido, tú tienes que atender a tu marido, tú todo para tu marido porque tu marido es un dios. Entonces, tenemos que checar esa parte, ¿no? Y que esas palabras o esa forma de educar a nuestras hijas o a nuestras niñas también en el colegio, pues sea de una manera muy diferente, ¿no? O sea, no van a ser amas de casa, no van a ser nada más mamás, no nada más para eso sirven. Y yo sí es un mensaje que siempre les doy a mis hijos, a mis niños, ¿no? En el salón. No, o sea, si tú quieres ser mamá, qué padre, y si no quieres ser mamá, está bien, y si hay niñas, y hay niñas que me han dicho, yo no quiero ser mamá, pues súper bien, no pasa nada, adelante. Y hay niños que me dicen, yo sí quiero ser papá, y quiero esto, y quiero lo otro, qué padre, o sea, está súper bien, y les hablo así, ¿no? Ustedes son el futuro, son los futuros, papás, maestros, doctores, abogados, lo que quieran ser, si lo hacen y desde ahorita lo hacen las cosas bien, más adelante van a tener fruto de estas cosas. O sea, trato como de motivarlos en esa parte y está súper padre, ¿no? De repente la otra vez también los veía jugando porque los días de consejo pues hay guardería, ¿no? Y llevan sus juguetes. Entonces estaban jugando con sus muñecas las niñas y luego se la pasaban a otro niño. Y ahí estaba el otro jugando y ya, ¿qué juegan? Y ya, a la familia maestra, yo soy la mamá, yo soy la tía, yo soy la abuelita, él es el papá. Muy bien, qué bueno, a ver, enséñenle bien al papá a cargar el niño. Ya estaba el otro. Nadie se burló, nadie dijo nada, dijo, está padre, o sea, y no pasa nada, y no hubo una burla de, ay, tú eres niño y estás jugando con las niñas, con las muñecas o esto. No, 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 jamás, no hay nada. Entonces, eso está muy padre, que no haya esos estereotipos, ¿no? Respecto al juego también. Entonces, de repente, pues sí te sacas de onda, ¿no? Al principio, ¿no? De que, ay, es niño y está jugando, se te hace como curioso, ¿no? Pero aquí lo normalizando, no pasa nada. Por ejemplo, me acuerdo también mucho de cuando empezaban a ver mujeres camioneras. Entonces la gente se subía y así veía a las mujeres, ¿no? Que iban a las chofers, y te quedabas así como que es mujer, ¿no? O sea, la expectativa de, ¿no? Y la sorpresa de que era mujer la que iba manejando el camión. Entonces, no pasa nada, o sea, al final, no debe de haber como esas diferencias, ¿no? Y trabajar con ello. Entonces, aquí en mi punto de vista, pues ambos sexos, ya sean hombres o mujeres, han sufrido de esta violencia. A lo mejor por la comunicación, por esta manera de ser tan abierta, pues se ha representado más hacia las mujeres, ¿no? Se ha ido hacia este lado de las mujeres, donde somos a lo mejor más violentadas y desde que nacemos, ¿no? Somos el punto débil, ¿no? Es una niña. O si miramos o damos esa mirada hacia atrás, pues es como nos venían como enseñando, ¿no? Pues es niña, ¿no? Ella no va a poder seguir con el legado del apellido, por ejemplo, ¿no? De la familia, por ejemplo, no sé, en los casos de los reyes, ¿no? Que las niñas no podían heredar la corona, tenía que ser un hombre, entonces ahí estaban duro y dale hasta que saliera el niño porque era el que iba a heredar la corona. Y poco a poco, fíjense, hasta ellos fueron reestructurándose, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí vemos el ejemplo de España, o sea, al final va a ser una mujer la que va a gobernar, ¿no? Porque el rey actual, pues tiene 2 hijas,
Entonces, una de sus hijas, obviamente la primogénita, va a ser la que va a heredar la corona. Entonces, diciendo que esa monarquía era una monarquía muy cerrada, ¿no? A ciertos aspectos, sobre todo de estos, ¿no? De los estereotipos. Entonces, tenemos que irnos abriendo y tenemos que ir educando a nuestros hijos de esta forma, ¿no? De quitarles esos estereotipos, quitarles esas responsabilidades, ¿no? De que tú tienes que ser el más fuerte, tú tienes que ser, no pasa nada si lloras, si te equivocas, si no eres el más fuerte, si te sientes triste, si estás en un mal momento, ¿no? Ya seas niño o niña, no pasa nada. Entonces, miren, creo que aquí viene la parte, dice, existen preferencias en las actividades según el sexo. Las niñas preferirían, en un ejemplo, ¿no? Las manualidades, la confección de lámina, la presentación de carpetas, mientras que los varones serían habilidosos para las maquetas, la carpintería. Por último, en las escuelas se encuentra el uso de espacio desigual, lo que les comentaba, ¿no? De los patios. El espacio de los patios abiertos o cubiertos suelen ser el lugar de cancha de fútbol o los aros de básquet de uso predominante masculino. También, por ejemplo, en las clases de educación física, los varones atienden a ocupar el espacio central del patio o del campo de deportes y las mujeres los bordes o lugares periféricos, o sea, como más a las esquinas, ¿no? Entonces ahí tenemos que cambiar esa parte. En la escuela, pues hay mucho que hacer, ¿no? Es en el lugar donde, pues, se desarrollan casi en su mayoría y sobre todo es muy importante por esta parte social. Ahí es donde aprendemos, ¿no? Como veíamos en el tema de ser ciudadano, pues ahí es donde empezamos a ser ciudadanos, ¿no? La forma en la que nos referimos con nuestros compañeros, la forma de convivencia, ahí empieza todo esto. Entonces, también, o sea, es lo que les decía, nosotros como docentes tenemos que cambiar esta forma de ver como esta perspectiva de género, ver y quitar estos estereotipos y como le comentaba Ale al principio de la clase, o sea, por ejemplo, ayer en la parte donde conocíamos como los libros que vamos a trabajar el siguiente ciclo escolar y toda esta nueva reforma educativa que viene, bueno, este modelo educativo, viene esta parte, ¿no? De perspectiva de género, que tenemos que saber qué es, tenemos que prepararnos, viene todos estos temas de cultura de la paz, lo vimos ayer, o sea, todos los temas que estamos viendo es todo lo que va a venir para el próximo modelo educativo. Entonces, o te renuevas o te quedas. Entonces, hay que empezar a trabajar con esta parte, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en la escuela tenemos nosotros esta responsabilidad ya como docentes de irnos quitando, de ser como de esta forma como más igual, ser equitativos, explicarles a los chicos qué es equidad, qué es igualdad, por qué de repente vamos a ser más equitativos que igualitarios, porque dentro de estas dos vertientes o dentro de estas dos definiciones hay un hueco. Si no lo sabemos explicar, va a haber un hueco y ese hueco se va a llamar injusticia. Entonces, sobre todo con los niños, ¿no? Ante los niños muchas cosas pueden ser injustas, entonces tenemos que ser tolerantes, pacientes, porque a lo mejor vas a explicar muchas veces lo mismo, pero sean muy, pues sí, sean pacientes y sean muy, traten de ser siempre como generalizadores, sean imparciales, sean lo más amables con sus chicos, utilizan mucho los valores, esta parte de valores, apéguense a esto y a conocer, como lo comentábamos al principio de la clase, a los derechos de los chicos, ¿no? Entonces, y pues sobre todo otra parte bien importante y a lo mejor la que más nos va a costar trabajo van a ser los papás. Esa parte de que ellos pues también ya traen una idea, traen estereotipos, traen estos prejuicios y va a ser muy difícil como de irlos como cambiando un poquito, ¿no? Pero esperemos que sí, pues hoy en día y le van a dar mucho propaganda a todo esto, ¿no? A la equidad, a la perspectiva de género, a los derechos humanos, a todo esto le van a empezar a dar porque es la forma de que ya quieren educar a la sociedad. Entonces, como les decía, o sea,
parte fundamental también de la educación es todo no nada más los libros, sino no nada más la escuela, sino lo que hay afuera de. También aprendemos de la Rosa de Guadalupe, también de todo aprenden los niños, o sea, hay veces y les ha tocado, estoy segura, ¿no? Si ya trabajan en esta parte de docente, que siempre te van a dar una referencia. Ah, sí, como pasó en la Rosa de Guadalupe. Es que yo vi en la Rosa de Guadalupe, ¿no? Siempre, siempre, siempre va a haber un niño que te va a mencionar este programa o algo que pasa afuera de. Entonces, parte de nuestra cultura es parte de nuestra educación y eso poco a poco va a ir cambiando, ¿no? Con el tiempo. Entonces, por ejemplo, ahora que veíamos estos temas, ¿no? De educación sexual, sí, hubo una niña que también me hizo referencia, pero maestra, porque decía, ¿no? Que hasta que tengas tu edad, que estés maduro, que todo esto, empieces con tu edad, con tu vida sexual. Entonces decía, pero es que, y yo les decía, hasta los 20, hasta los tantos, ¿no? Hasta muy grandes, ¿no? Y ella me decían, ay, maestra, pero si en la Rosa de Guadalupe hay niños que salen que ya están embarazadas de 13, 15 años. Y ya, pues ahí se abría otro tema. Y hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, me mencionaba, ay, pero hay canciones que dicen que no, que son muy violentas y que no las debemos escuchar, como las de Bad Bunny, chalala, ¿no? Entonces, todo esto está en su sociedad, es parte de su educación y hay que hablar con los niños, ¿no? Ah, ok, se dice esto, pero la realidad es esto. Tú puedes ver esto en la tele, pero la realidad es así. Entonces, hablarles desde la realidad, desde su contexto, también algo bien importante. Y algo que también mencionaba mucho el consejo técnico de ayer, ¿no? Hablarles desde su contexto, ya sea familiar o de la escuela. Entonces aquí, por ejemplo, una de las cosas que podemos ir haciendo, pues ir promoviendo la educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto, la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y la integración de las personas y con el desarrollo de actitudes responsables entre la sexualidad, promover aprendizajes de competencias relacionados a la prevención de diversas formas, vulneración de derechos, maltrato infantil, abuso sexual, trata de niños, a propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad del rechazo por todas las formas de discriminación. Entonces, son puntos básicos que tenemos que ir haciendo para ir formando y dándoles una buena educación, ¿no? A nuestros niños, a hablarles sobre la diversidad, ya sea de cultura, de formas de ser, de diversidad sexual, de género, de toda la diversidad que pueda existir, ser claros, ¿no? No ocultarles información a nuestros chicos. Es una tarea que tenemos que tenemos como docentes pues muy grande. La violencia de género en la primera infancia. Es aquí pues donde pues aprendemos esta parte, ¿no? Donde aprendemos estos prejuicios, aprendemos a ir acorde con estos estereotipos. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿quién no ha escuchado en su infancia? Si un niño te trata mal es porque le gustas o los niños no lloran. Muchas veces. La violencia de género es una expresión de la cultura machista que determina a niñas y a niños a cumplir determinados roles en la sociedad y naturaliza actitudes que con el tiempo se tornan nocivas para el desarrollo de hombres y mujeres, ¿no? O sea, nosotros lo vamos a ir inculcando en ellos y al final ellos van a ser hombres y mujeres que igual de esa manera van a vivir, de esa manera van a educar a sus hijos también. Entonces aquí pues es esta invitación, ¿no? A enseñarnos a niñas y a niños que pues los estereotipos no existen, que no nos vayamos con esto y no utilizar estas frases sexistas, ¿no? Ni tampoco de, tienes novia y galán y esto. O sea, quitarnos es difícil porque nosotros fuimos educados de esta forma, ¿no? Como más hacia este lado machista, de este lado más, pues sí, pues machista y aparte pues a veces somos las mismas mujeres las que propiciamos, ¿no? Las que enseñan ese machismo. Me acuerdo también, por ejemplo, cuando era niña, me chocaba que mi mamá me dijera, sírvele a tu primo, sirve, ay no, yo les decía, no, si no están mancos, o me decían, vente a la cocina para que aprendas
a cocinar, porque el día que te cases, yo les decía, pues me voy a casar con un hombre, no con un manco, y que no se casa. Siempre fui como de ese aspecto como muy rebelde, y me chocaba servirle a alguien, o sea, no me gustaba. Y pocas veces lo hice, ¿no? Que es que a un tío, ay, no, a mis primos jamás, y una vez me lo dijeron y me enojé mucho. Entonces, no trataba de hacer esas cosas, ¿no? Pero pues fui educada también por puras mujeres, entonces era lo que me decían. De hecho, hace poquito me decía mi abuelita, ay, no sé por qué trabajas tanto, si ya tienes un hombre que te mantenga y que esto y que lo otro. No, pues mira que no le explicaba, ¿no? Ay, no, es que yo digo que no deberías. ¿Para qué? Te tienes, ¿y para qué estudié? ¿Pero qué tiene? Te tienen que mantener, o sea, ay, Dios santísimo. Entonces ahí nos andábamos dando un agarre. Y luego me decía, bueno, ya sé por qué trabajas tanto, me decía. Para cuando tengas tus hijos, ya no trabajes y ya así los puedes mantener. Y yo, ay, Dios santo. Entonces me decía así como muchas cosas, ¿no? Pues así fue educada ella, ¿no? O sea, al final ella trabajó hasta que se casó con mi abuelito y ya de ahí jamás en la vida volvió a trabajar, ¿no? Ni a hacer nada en la casa, porque pues tenía a mis tíos que hacían todas las cosas y ella solamente se dedicaba a hacer la comida. Entonces, lo demás lo hacían las hermanas más grandes y creo que medio ponía a los hombres, no sé tanto, pero veo, por ejemplo, que mis tíos no son tan machistas. O sea, tengo un tío que lo he visto hacer cosas del hogar o que, por ejemplo, a él le toca estar los fines de semana en su casa y él tiene que lavar, hacer el quehacer, o sea, hacer las cosas y su esposa es la que le toca salir a trabajar los fines de semana, ¿no? Hay veces que o en ese aspecto de que si ella no está, pues le toca a él, o sea. Pero pues me imagino que fue algo que ella también lo trabajó con él, ¿no? Que lo fue educando, porque no creo que él por su autonomía lo hubiera querido hacer, creo que no. Y en mi caso, por ejemplo, yo estoy con un hombre que creo que tampoco no es nada machista, creo que no es celoso tampoco, él me ayuda mucho, no me ayuda, o sea, ay, es que nos tenemos que quitar esas palabras, ¿no? Él cumple sus responsabilidades dentro del hogar y hay veces y la mayoría de veces a él le toca hacer la comida y a mí no me toca y le toca a él y yo mientras me pongo a estudiar, me pongo a hacer mi trabajo, me pongo, no sé, en lo que él hace, la comida, pues yo me pongo a recoger la casa, ¿no? Y hacemos un equipo, ¿sabes qué? Hoy yo cocino y tú limpia. Y así, o sea, somos un equipo y los dos vivimos en esta casa, entonces tenemos que cooperar, no nada más económicamente, ¿no? Sino que con las tareas del hogar. Entonces, creo que este ejemplo yo lo vi, ¿no? También dentro de mi núcleo familiar con mi mamá y mi padrastro. O sea, yo jamás vi por ejemplo, mi padrastro le faltara el respeto a mi mamá, que se pelearan, que fuera grosero, violento, agresivo, algo así. Jamás lo vi, ¿no? Siempre con mucho respeto se trataban, reían. Entonces fue el ejemplo que yo seguí. Yo a él lo veía lavando trastes, lo veía ayudándole a mi mamá. Entonces, es mi ejemplo, ¿no? De familia o de núcleo familiar. Ellos son mi ejemplo y es un ejemplo que yo sigo, pues, porque de repente viene mi mamá y me ve cómo me llevo con él y se ríe mucho, ¿no? Y me dice, ay, ¿cómo te llevas tan bien con él como yo me llevaba con su pareja y así, ¿no? Entonces, pues fueron mi ejemplo. Entonces, ustedes van a ser el ejemplo de sus hijos, son el ejemplo de sus alumnos también, ¿no? Porque puede ser de que, ay, la maestra nos dice que esto y que el otro, y no es cierto, no hace eso. Entonces, hay que ser más igualitario, hay mucho que hacerle y creo que aún hasta este punto nadie es experto respecto a este tema, ni tampoco al hacer de este tema, ¿no? Ahí vamos haciendo como sus pininos y tenemos que irnos quitando como muchas ideas, muchas palabras, ¿no? Como ahorita le decía, me ayuda, no es que no me tiene que ayudar, somos un equipo y todos tenemos que cooperar. Entonces, ya para finalizar, bueno, nos quedan 5 minutitos, pero quiero poner para que se acabe el link. Déjenme ponerles un video que le decía a Ale. No, espera un tantito. Espero que sí se escuche.
Espérenme tantito. Para terminar como este tema, ¿no? Y ahorita escuchar las opiniones de ustedes. O si les quedó alguna duda. Según yo, para que se escuche, tengo que apagar mi micrófono. Lo voy a apagar y si no se escucha me dicen. No, maestra, no se escucha. No, no se escucha. Uy, a ver, a ver. ¿Se escucha ya? Se escucha, pero muy, muy, muy bajito. Muy bajito. A ver, aquí es que se supone que está al 100. Y estos también. Si apago mi micrófono, entonces no se escucha. No, no se escucha. Solamente prendiéndolo. Y bueno, lo voy a poner, vamos a poner como que tratar de poner mucha atención en lo que se alcance a escuchar para comentarlo un poquito más, ¿sale? Se escucha bajito, entonces nada más. Sí, pero como que está muy lento, entonces se pausa mucho el video. Ah, a ver si ahorita se carga más y por lo mismo, ¿no? Por el internet. Si no, de todos modos, lo vemos. Traten de escuchar lo que más o menos ahí dice y se los mando aparte. Ah, no, pues a ver, ahí les va. De una vez mejor, ¿para qué se los mando al rato? Para que lo vayamos viendo juntas ahorita. Ahí. Ven aquí, pues. Déjense los mando de una vez. Se me hizo muy padre este video, aparte les digo, o sea, es como de una forma imparcial, ¿no? Ni yéndose con los hombres ni con las mujeres. Ahí está, miren. Pónganlo, váyanlo viendo. Lo voy a poner aquí y ahorita lo comentamos.